en parte, por así decirlo, un poco en física y un poco en FQ1, ¿sí? Cuando hablamos de fenómenos de superficie, estamos hablando de cosas, ¿sí? Fenómenos que ocurren en un determinado espacio que es el límite de fases, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una fase líquida y una fase gaseosa. Imagínense un vaso en la mesa de su casa con agua dentro, ¿sí? Donde termina el agua y empieza el aire, digamos, ahí nosotros vamos a tener fenómenos de superficie. ¿Por qué? Porque es donde termina la fase líquida y empieza la gaseosa, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos o este conjunto de fenómenos que pueden ocurrir en ese espacio en particular, porque nosotros no vamos a ver ni en el seno de la solución, agua o lo que sea la solución, ni en el seno del gas o del aire que está arriba. Nosotros vamos a ver justo en el límite entre las dos fases. Todo el conjunto de fenómenos que ocurren en esas fases pueden ser fenómenos que ocurran de manera natural o no, ¿sí? Ustedes tienen que saber que cualquier evolución que se realice de forma natural va a ser una evolución que ocurra conforme, digamos, el sistema evoluciona a una mínima energía, ¿sí? Que eso nosotros nos tenemos que acordar de lo que sería la energía libre de Gibbs de FQ1. Ustedes siempre recuerden que nosotros hablábamos de espontaneidad y qué sé yo, cuando el G disminuía, ¿sí? Cuando el delta G nos terminaba siendo negativo. Entonces, nosotros acá lo que tenemos es un sistema de dos fases, ¿sí? Entonces tenemos fase 1, fase 2, interfase en el medio, que era lo que veníamos hablando hasta recién, el ejemplo del vaso con agua abierto, digamos, al aire. Cuando nosotros tenemos una interfaz, lo que tiene es que vamos entendiendo, digamos, de qué sea esta solución, va a tener determinadas capacidades u otras. Por ejemplo, nosotros vimos lo que era la tensión superficial. Si ustedes se acuerdan, eso es uno de los primeros fenómenos que se ven. Si ustedes se acuerdan, esto lo vimos en física 1. ¿Física 1? Sí, física 1. ¿Se acuerdan? Por ahí como que les quedó, digamos, el mosquito que caminaba arriba del agua, que le decía mosquito patinador o algo así, creo que decía en la fotocopia. ¿Cuál es el tema con la tensión superficial? La tensión superficial es o sea, el líquido va a imponer una determinada fuerza que hay que sobrepasar para poder atravesarlo, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos da un valor de tensión superficial. Por ejemplo, en el ejemplo del mosquito, ¿qué pasaba? Las patas del mosquito son como, bueno, las patitas, las patas y después los piecitos son como rectos, ¿sí? Esos piecitos rectos dan determinada área, que si bien no es muy grande, es lo suficientemente grande para que el mosquito patine, ¿sí? Porque su peso no es lo suficientemente grande como para poder atravesar el agua, ¿sí? Entonces, el mosquito, a menos que, no sé, que se tire de cabeza a la pileta o al vaso de agua, va a ser muy difícil que atraviese el agua. Siempre se va a quedar como paradito arriba por estas cuestiones que hablábamos recién. Entonces, siempre que hablemos de tensión superficial, vamos a tener involucrado una fuerza, ¿sí? Y vamos a tener involucrado también una longitud que va a ser lo que sea que esté en contacto, digamos, con esta interfaz. Que si la fuerza que uno impone supera a la fuerza necesaria para que ese líquido sea sobrepasado, lo que sea que está imponiendo la fuerza va a pasar la interfaz.
No, Juan, no estoy presentando nada. Lo que puse acá fue tengo el Paint abierto, o sea, estoy acá porque estoy presentando la pantalla, pero tengo acá el Paint por si necesitamos en algún momento ver algo de que yo escriba algo o algo así, entonces para que sea más cómodo lo tengo ahí. Bueno, lo que tenemos que saber, como siempre, todo lo que sea de la rama de la física, de la rama de la fisicoquímica, y ya que estábamos hablando antes de analítica, de la rama de analítica, vamos a necesitar siempre unidades, ¿sí? Nunca se olviden las unidades, porque si ustedes hacen todos, o sea, si los cálculos son todos cada uno con su unidad, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de saber si metimos la pata, ¿sí? Si a nosotros nos queda, bueno, esto, la unidad de la tensión superficial es Newton sobre metro. Si a nosotros nos queda Newton sobre metro y lo tenemos que sumar con Newton, nosotros no podemos sumar peras con manzana, ¿sí? Entonces, Newton sobre metro se suma o se resta con Newton sobre metro. Sí podemos multiplicar o podemos dividir, pero nunca sumar y restar, ¿sí? Entonces, las unidades son muy importantes porque si nosotros calculamos la tensión superficial y vemos que nos queda en una unidad que no corresponde, tenemos que cambiarla. Lo que suele pasar también es dependiendo de qué sistema de unidades estemos usando. ¿Por qué? Porque la unidad es Newton sobre metro, pero también es Dina sobre centímetro, que el Dina, ustedes recuerden que es la unidad de fuerza del CGS, ¿sí? Del sistema CGS de unidades. Entonces, si a ustedes les llega a quedar, por ejemplo, Dina sobre metro, pásenlo a centímetro, ¿sí? Eso también, si tienen alguna duda sobre unidades, si quieren pregúntenme, y si no, se fijan en Física 1, ya sea en el libro o si les quedó la guía de TPS, ¿sí? Ahí tiene que estar toda la parte de los distintos sistemas de unidades. Estaría bueno que ustedes se fijen ahí para que les quede un resultado coherente. O sea, no es que les va a quedar mal, pero es como decir kilómetro por segundo, ¿sí? Como, no sé, la velocidad del auto nosotros estamos acostumbrados a decirlo en kilómetros por hora. No me puedo decir en kilómetro por segundo. Es como que hay algo que no encaja ahí, ¿sí? Entonces, siempre fíjense bien que les den las unidades correctas. ¿Por qué lo digo? Porque la fuerza normalmente la tenemos en Newton. Pero muchas veces cuando estamos hablando de tensión superficial, las distancias nos las dan en centímetros. Entonces nos quedaría Newton sobre centímetro, medio raro. Y más que pasar los Newton a Dina, me parece que es mucho más sencillo, por una cuestión del cálculo, digamos, pasar los centímetros a metros. ¿Sí? Ustedes saben que 100 centímetros son un metro, hacen el traspaso y ya les queda con las unidades que les tiene que quedar. Me parece que es mejor así porque, bueno, no está bueno, digamos, que mezclen sistemas, ni tampoco está bueno porque les quedaría, el número cambia, ¿sí? Si ustedes tienen que multiplicar por 100, dividir por 100, el número les va a cambiar, ¿sí? Bueno, quiero ver no haberme olvidado de nada por las dudas. ¿Tienen alguna duda? Chíflenme ahora mientras yo voy leyendo mi machete. Sáquenlo del video, Juan, no digas que tengo un machete. No, tengo todo el resumen en el celu. Bueno. Se me están riendo, se me están riendo. Bueno, hasta ahora. Pregunten sin miedo, chicos. ¿Cómo? No, que le digo a los chicos que pregunten sin miedo, porque Sí, yo ya les dije que no muerdo. si no sabemos algo, lo consultamos de última. Totalmente. Yo Podemos preguntar. por algo tengo un machete hermosísimo hecho. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar los machetes de la profe. Bueno, entonces, acá lo que vamos a hacer es ir mechando con cosas que ya vimos en FQ1.
Si a ustedes hay algo de FQ1 que no les quedó claro, este es el momento exacto para hacerlo. ¿Ustedes están haciendo las pruebitas esas que son para promover? Genial. Vicina dice que sí, Marianela también, joya. Porque eso es algo que lo empezaron a hacer ahora, que Valen también, bárbaro. Lo empezaron a hacer ahora y es algo que no lo estaban haciendo. De hecho, son materias que no son fáciles de... todas la están haciendo, me encanta. Full. Viste que es algo, bueno, Flor les puede decir, Flor y yo ya la pasamos. No son materias fáciles de rendir el final. No porque sean jodidos ellos, ni mucho menos, sino porque, bueno, son materias que son largas, son un montón de ecuaciones, son un montón de cosas para recordar, más los nervios, tema aparte, y está re bueno que tengan esta posibilidad. La verdad es que facilita un montón, más teniendo en cuenta que normalmente no hacemos una sola materia. Estas materias así llevan el tiempo de hacer una materia sola. Bueno, vos, Flor, la sufriste de FQ, el hecho de tener que estudiar a rendir final. Sí, me parece que más la 2 igual. Claro, esta, la 2. La Yo 1 sufrí, no tanto. no, yo sufrí la 1. La 1 en la parte de termodinámica es horrible, no la sufrí Yo tanto. era malísima. Cuando lo entendí fue hermoso. Es como que dame un premio porque entendí termodinámica. Fue divino. Fue el día que rompí la tierra por caerme, ¿viste? Pero bueno. Pero igual, o sea, capaz que no les cuesta tanto, pero es una materia menos, una promoción. Siempre Totalmente. se aprovecha, o sea, Además de nuestra facultad, se bueno, por puede, lo menos en biotecnología pero prácticamente no existen las promociones directas. da igual, en bioquímica tampoco. En Así que general no existen. aprovechenlas, que hay Sí. pocas, y FQ la verdad que viene re bien. Eh, está dando facilidades para probar, así que aprovechenlo. Ay, sí. ¿De la 1 también se puede hacer eso, Flor? ¿Tenés idea? Me parece que siguen con la misma promoción de siempre, que como que te daban termodinámica, una cosa así, Ajá. me No, parece. porque esta promoción está buenísima, porque acabas rindiendo pruebita, 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 y después me parece que ya está. Sí, y me parece que sumaron a los que habían quedado regulares antes. Eso Sí, está bueno también. porque yo tengo una amiga que lo está haciendo y eso. Sí, sí. Sí. Bueno, cuestión. Esta fuerza que se hace, que yo les dije que era. ¿Y cómo era la promoción, Juan, de FQ1? Porque está bueno por si las chicas no lo rindieron, saberlo también. Abre el micrófono que no te muerdo, Juan. Ahí va. Claro, tiene sentido. Bueno, está bueno que aprovechen todas estas oportunidades porque cuando se acumulan claro, con más parciales. Sí, la tenés que llevar muy al día. Pero el tema es que cuando se te acumulan los finales no los sacás más. Yo estoy sacando finales a troche y moche. De todos los años, de todo estoy sacando finales. No soy la única, ¿viste? Bueno, no acumulemos más. Hagan esta promoción y les va a ir bien. Bueno, cuestión. Yo les dije que era una fuerza sobre una distancia, ¿sí? Que nos quedaba en Newton sobre metro. Pero a su vez, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que ustedes pueden hacer como una especie de barrido, digamos, moviendo la línea de la interfaz, el cual nos da como un diferencial de X. Diferencial de X sería como un movimiento, pero muy chiquitito. Cuando nosotros hablamos de diferenciales, si ustedes se acuerdan de matemática, en matemática 1 vemos infinitos e infinitesimales. Infinitos son números muy grandes, infinitesimales son números muy chicos, ¿sí? Esto es un movimiento infinitesimal, un movimiento muy chiquito de, en X, digamos, un movimiento de donde está la interfaz de las dos fases, vale la redundancia. Entonces, lo que nos termina dando ahí, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para ver de alguna manera el trabajo neto que se realiza, ¿sí?
Entonces, si bien el coeficiente de tensión superficial es F sobre 2 por L, a su vez nos va a quedar que el coeficiente de tensión superficial va a ser igual al trabajo neto reversible sobre un diferencial de área. Y ahí es cuando tengo que abrir el Paint para escribirles todo esto y que se entienda, porque si no, parece que estoy tirando fórmulas por tirar. Díganme si se ve bien. Bueno, mi letra es asquerosa, ya acostúmbrense. Acostúmbrense porque no tenemos otra. Esta es como la primer función que a nosotros se nos aparece si nosotros hablamos de coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Sabemos que las unidades, como habíamos dicho antes, van a ser los newton sobre metro, ¿sí? O, si estamos hablando, esto ustedes saben que es del sistema internacional, ¿sí? Si estamos hablando del CGS, uy, ahí está, nos va a dar en DINA sobre centímetro, ¿sí? Eso era lo que les decía al principio. A su vez, si nosotros hacemos un infinitesimal, movemos, digamos, la línea donde se está aplicando la fuerza, porque ustedes saben que si se aplica una fuerza, puede llegar a haber un movimiento, en cuyo caso habría un trabajo, ¿sí? Entonces, si movemos un diferencial, estamos obteniendo un trabajo. Entonces, nos queda que el coeficiente de tensión superficial es igual a la fuerza sobre 2 por L, y para que se mantenga la igualdad, todo lo que yo multiplique arriba lo tengo que multiplicar abajo, ¿sí? Entonces, nos queda un diferencial de X, que es lo que se mueve, y nos queda otro diferencial de X acá abajo. El dibujito por ahí, con mucho amor, ¿eh? Por ahí les va a sonar. Imagino que si hicieron la clase este dibujito les suena. Nosotros tenemos esto. Ay. Acá está la interfaz. ¿Sí? Normalmente la parte de adentro está como de un color y la parte de afuera de otro. Y tenemos una fuerza aplicada que está hacia afuera. O sea, hacia la derecha. ¿Sí? Esta es la fuerza que yo les decía recién. Si nosotros estamos haciendo fuerza, estamos tirando, podemos tener un diferencial de movimiento, ¿sí? Acá les estoy haciendo lo mismo que les hice en las ecuaciones, pero de manera gráfica para que se entienda bien, no quede ninguna duda. Si ustedes consideran que es innecesario, chiflenme y dejo de pasar papelones porque mis que son horribles. Es innecesario decirlo. Bueno, normalmente estaba acá la línea, ¿no? Lo que hace es como se hace un poquito más para adelante, ¿sí? Y hace un diferencial, que este va a ser el diferencial que yo pongo ahí, el diferencial de X, ¿sí? Entonces, acá en el medio lo voy a poner de otro color para que se entienda la diferencia. Acá adentro sigue siendo lo que estaba antes, digamos, ¿sí? Como que se corrió un cachitito. Ese cachitito que se corrió, nosotros lo vamos a llamar diferencial de X. ¿Por qué lo pongo arriba y abajo? Porque si yo lo pongo solamente arriba, o sea, ustedes saben que cualquier cosa que ustedes multipliquen o dividan o lo que sea, lo tienen que aplicar
o a ambos lados del igual o arriba y abajo de un solo lado del igual para que esa igualdad se mantenga, ¿sí? Entonces, por física sabemos que fuerza por distancia nos da un trabajo. En este caso, este trabajo no es cualquier trabajo. Va a ser un trabajo neto que sea reversible. ¿Sí? Y si tenemos la longitud por una distancia, vamos a obtener un diferencial de área. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo, perdón, me olvidé de decirles que esto era L. Pésima la profe. Ahí está. Y vamos a suponer que esto mide lo mismo que esto. Esto es con mucho amor. Acá ustedes tienen que mirar mis dibujos y todo eso con mucho amor porque solo así se entenderían. Bueno, entonces, arriba tenemos un trabajo neto reversible, ¿sí? Porque tenemos una fuerza por una unidad mínima de distancia. Y abajo vamos a tener lo que se llama diferencial de área. Para que ustedes se fijen, acá no tenemos un cambio de unidades, ¿sí? Porque el trabajo, ¿en qué está? Unidad de trabajo, física 1. En joules. Perfecto. ¿Que el joule qué es? Energía. Es energía y es newton por metro, ¿verdad? Como otra forma de escribirlo, digamos. Si nosotros tenemos newton por metro, tenemos joule, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba, si ustedes se fijan, nos va a quedar newton por metro. Y en la parte de abajo nos va a quedar metro cuadrado, ¿sí? Si nosotros se nos va metro con metro, nos queda newton sobre metro. Entonces, fíjense que sigue quedando la misma unidad que tiene que quedar, ¿sí? Eso es lo importante, que ustedes siempre corroboren las unidades. Voy a quedar re hincha con eso, pero es re importante en serio. Entonces, acá, cuando se aplica una fuerza para aumentar el área de trabajo, para aumentar, sí, el área en general, se realiza un trabajo y ese trabajo lo realiza el medio ambiente sobre el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo externo que está ejerciendo la fuerza sobre el sistema, ¿sí? No es energía interna del sistema la que está generando ese trabajo, ¿sí? Entonces, es algo externo que hace una fuerza, se mueve una distancia, una determinada distancia y genera un trabajo externo. Entonces, el medio ambiente va a hacer ese trabajo para que aumente el área de esa película, que es como que antes era la interfaz y ahora queda como una interfaz más grande, ponele, una interfaz con un determinado espesor. Y entonces, lo que hay es un aumento de ese área de la interfaz y de la superficie, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, por FQ1, tenemos más formulitas, no me odien. Me quedo en verde, bueno. Hermoso. Por ahí se la acuerdan. Acá arriba normalmente siempre le ponemos trabajo neto reversible. Teniendo en cuenta que es una distancia infinitesimal, esto en realidad sería un diferencial, ¿sí? No sé por qué, pero en los libros no se pone. Esa, si me preguntan esa, no la tengo. Podríamos preguntarle a alguien de la cátedra, pero bueno, esto que está acá lo vimos en FQ1, ¿sí? A su vez, nosotros sabemos que
por la ley de conservación de masa y energía, nosotros sabemos que la energía no se va ni a crear ni a destruir, sino que se va a transformar de una en otra. Entonces, un trabajo neto reversible del sistema va a ser igual, o sea, de igual módulo, pero con sentido opuesto, que un trabajo neto reversible del medio ambiente, porque es el medio ambiente quien está ejerciendo ese trabajo sobre el sistema, ¿sí? Entonces, uy, creo que una criatura puede escribir más bonito que yo. Si hay algo que no entienden, me avisan. Bueno, ahí dice neto, aunque no parezca. Neto reversible del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo que hacemos es, de acá, este diferencial lo pasamos multiplicando al coeficiente de tensión superficial, lo que estaríamos haciendo sería dejar solito al trabajo neto reversible que proviene del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar que el diferencial de trabajo neto reversible del medio ambiente por lo que hablamos recién, va a ser igual a coeficiente de tensión superficial por el área. ¿Sí? Acá tenemos otra formulita de las que tanto se usa. A su vez, dijimos que o sea, haciendo, digamos, todo este caminito, nosotros podemos esto relacionarlo con esto. Y nos va a quedar... Ustedes saben que cuando tiene la P y la T como subíndice, significa que es a presión y temperatura constante, ¿sí? Eso lo que implica es, ¿por qué se hace eso? Para que el trabajo sea reversible, ¿sí? Si no, muchas veces cuando cambia la presión o cambia la temperatura, el trabajo puede no ser reversible. Entonces, para asegurarse de eso, tenemos un diferencial de G, que vendría a ser como una cosa más chiquitita que el delta G, a presión y temperatura constante, que nos va a quedar igual a el coeficiente de tensión superficial por el diferencial de área. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. ¿Vamos? ¿No vamos? Bueno, perdón, a lo mejor alguien estaba copiando y yo siempre hago lo mismo. Bueno, entonces, en definitiva, nos termina quedando que el coeficiente de tensión superficial nos queda como diferencial de G sobre diferencial de a presión y temperatura constantes, ¿sí? No sé si este sub lo vieron en algún lado, si les suena o no les suena, pero esa es la variación de energía libre de Gibbs por unidad de área, ¿sí? Esa es como una especie de definición, digamos. Y las unidades van a ser las mismas que las de tensión superficial. Si es energía, sabemos que es Joule. Si es diferencial de área, es metro cuadrado. Esto nos va a quedar igual que, sabemos que el Joule es Newton por metro sobre metro cuadrado, nos va a quedar Newton. Es decir, todo queda
acorde, digamos, a las unidades que se esperan para el coeficiente de tensión superficial. ¿Para qué les doy todo esto? Me querrán preguntar. Para que ustedes tengan distintas formas de calcular lo mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden calcular de alguna manera el coeficiente de tensión superficial, después pueden usarlo para calcular todo esto otro de lo que estábamos hablando recién. Y calcular un trabajo es interesante porque del trabajo se puede ir a toda la parte, como decíamos con Flor. Si les fue bien en termodinámica, por ahí pueden ver la utilidad, digamos. En termodinámica ustedes pueden tener un montón de cosas que se hacen a partir de trabajo, ¿sí? Entonces, poder sacar a partir de un coeficiente de tensión superficial, que es un número, digamos, es una magnitud que está asociada a un determinado par, digamos, de fases, ¿sí? No va a ser lo mismo si nosotros tenemos por ahí, o a lo mejor sí, nos queda igual, no sé, pero si nosotros tenemos un vaso de agua abierto al ambiente, si tenemos un vaso de agua abierto a una caja que tiene helio, en vez de tener la composición del aire, tiene helio, a lo mejor ahí el coeficiente de tensión superficial es distinto. Entonces, dependiendo de qué par de fases tengamos, qué interfaz tengamos, podemos relacionar el coeficiente de tensión superficial de ese par en específico con un trabajo, ¿sí? Con un trabajo asociado al medio ambiente. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que queda como neto? Que este es el trabajo que realiza el medio ambiente para aumentar el área de la superficie. Mucho más que eso, me parece que con respecto a tensión superficial no hay. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren ver algo más que yo mueva el Paint para copiar algo? ¿Puedo borrar? Si me llegan a escribir por el chat, no lo voy a leer porque al estar en el Paint no me aparecen las ventanitas, digamos, con la notificación. Yo te leo cualquier cosa, Agnes. Ah, dale. Dale, dale. ¿Puedo borrar? Sí, sí, puedes borrar. Joya. Gracias. Bueno, ¿hasta acá alguna duda que ustedes tengan? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno, lo que nosotros ya vimos, yo lo que intento hacer acá es traerles recuerdos de física 1, que por ahí les sirvan. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos las burbujas y las pompas de jabón? No sé si por ahí se acuerdan. Lo que teníamos era como diferencias, digamos. Teníamos algo con agua, vamos a suponer que eso es agua. Y lo que hacíamos era las burbujas, que ahora las voy a pintar bien, que adentro de la burbuja tiene aire, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que acá vamos a tener una interfaz, ¿sí? Parece un pedazo de queso de Tommy Jerry. Bueno, vamos a tener una interfaz que va a estar entre el aire que está por dentro y el agua que está por fuera. ¿Cuál es la idea de la burbuja? Subir, suponiendo que acá esto sea un recipiente que esté abierto, para fusionarse, digamos, con el aire del ambiente. Esa es más o menos la idea. Por eso, si te servís soda y la dejás servida 1 hora, después la tomás y es agua medio salada, ¿sí? Porque la idea es que todas estas burbujas van a ir subiendo para explotar. Pero mientras están en modo burbuja, tenemos una determinada interfaz, digamos, entre ese gas y el líquido alrededor. Eso era uno de los que veíamos y lo otro que veíamos eran las que llamaba pompas de jabón.
¿sí? Que acá tenemos dos interfaces. Nosotros con una interfaz veíamos las burbujas o veíamos las gotas, por ahí también se la acuerdan. Las gotas eran agua, ponele, ustedes imagínense que está lloviendo, ¿no? Ay, qué hermosas gotas. Si no me lo dicen ustedes, me lo digo yo sola. Estos dos casos, si ustedes se fijan, hay una única interfaz. Líquido, gas. En el caso de estas burbujas que están adentro del líquido, tenemos el gas adentro, el líquido por fuera. Y en el caso de las gotas, por ejemplo, si ustedes se imaginan la lluvia, tenemos al revés. Por adentro tenemos el agua y por afuera tenemos el aire, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una única interfaz que va a estar entre el líquido y el gas o el aire. En el caso de las pompas de jabón tenemos dos interfaces en una película ínfima, ¿sí? Eso se logra mediante, ¿cómo se llama? Me sale surfactantes, pero me parece que no es esa palabra. Bueno, mediante detergentes, ¿sí? Que nosotros tenemos acá adentro, aire. Aire. En el medio tenemos una película súper finita, ¿sí? De una sustancia acuosa, en el caso de que sea básicamente agua con detergente, con me parece que se llama surfactante, ya lo voy a buscar después y se lo digo a Flor para que les avise, pero me parece que se llama surfactante, que lo que hace es poder generar una película ínfima que adentro tenga aire y afuera también lo tenga, ¿sí? En este caso, la superficie, ¿sí? Para calcular, si ustedes quisieran ver cómo es la tensión superficial en este tipo de burbujitas, digamos, tenemos que multiplicar por 2 la superficie que está expuesta. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos un aire y acá afuera también tenemos aire, ¿sí? En la interfaz agua y aire, que es como lo más común, era el primer ejercicio que yo, bueno, ejercicio es un decir, lo primero que yo les decía que era un vaso con agua. Si así son los vasos en mi casa, mamita. Hacemos un vaso con agua. ¿Por qué el agua azul? No tengo respuesta. No hay por qué. Ahí tenemos la interfaz de agua y aire, ¿sí? Nosotros vamos a tener una superficie, ¿sí? Una capa, digamos, del agua que va a separar el resto del agua, es decir, el seno de la solución acuosa o del agua, del aire que está en el exterior, por así decirlo. Y vamos a tener distintas, las moléculas del agua van a tener distintas interacciones, ¿sí? Eso es lo loco con el tema de la tensión superficial. Si nosotros hacemos una especie de zoom, muy bonito, en vez de tener el vaso, vamos a tener directamente el agua. Qué bonito que quedó. Nosotros lo que vamos a tener en esta parte, digamos, ¿sí? Va a ser una determinada cantidad de moléculas que no van a estar en contacto con otras moléculas, en este caso de agua, sino que van a estar en contacto con moléculas que son de aire. Las moléculas de agua entre sí, ¿qué fuerza tienen? Química inorgánica. ¿Qué fuerza? Perfecto, puentes de hidrógeno, ¿sí? Que los puentes de hidrógeno los hacen entre moléculas de oxígeno entre átomos de oxígeno de moléculas aledañas de agua, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Si nosotros, al lado de estas moléculas que están ahí en la interfaz, no tenemos ¿cómo se llama? No tenemos otras moléculas de agua, va a haber interacción que se va a perder, ¿sí? Ese tipo de interacción se va a perder.
Entonces, si dibujamos las moléculas, no va a ser lo mismo las interacciones que tengan las moléculas que estén en el seno que las moléculas que estén en la superficie. Inicialmente, las moléculas del seno van a tener mayor movilidad, ¿sí? Si vos movés, o sea, volvamos al vaso de agua arriba de la mesa, ¿sí? Si ustedes mueven la mesa, con el agua, ¿qué pasa? Como que se va haciendo todo así, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que las moléculas pueden moverse para cualquier lado, para arriba, para abajo, para un costado, para el otro, ¿sí? Para donde a ustedes se les ocurra, se puede mover una molécula. ¿Qué pasa? Con las moléculas que están en la interfaz, va a ser un problemón. ¿Por qué? Porque se van a poder mover hacia los costados o hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Está bien, o sea, si somos medios bestias y movemos mucho la mesa, va a saltar una gotita, pero puede volver, digamos, ¿sí? Pero si todo eso se mantiene como si fuese siempre en la masa de agua, por así decirlo, la molécula nunca va a ir para arriba, ¿sí? Va a tener un movimiento que va a ser hacia los costados o hacia abajo. Es decir, que con respecto a una molécula que esté en el seno de la solución, es decir, en el medio del vaso, digamos, va a tener más restricciones, ¿sí? Con respecto a su movimiento. Se hizo la luz. Bueno, entonces, lo que tiene es que las moléculas en el seno van a interaccionar. Como dijo, creo que fue Juan, vamos a tener interacciones por puente de hidrógeno, podemos llegar a tener algún dipolo-dipolo, ¿sí? Un ion dipolo, si es que tiene, el agua tiene algo, digamos, ¿sí? Si tiene alguna sal o algo así. Es decir, vamos a tener menor cantidad de interacciones en las moléculas que están en la superficie con respecto a las moléculas que están en el seno, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá alguna duda? No, por ahora no. Joya. Entonces, teniendo en cuenta, volvamos a inorgánica, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que nosotros sabemos de estos tipos de enlaces, ¿sí? Que sabemos que en realidad no son enlaces propiamente dichos, no son enlaces físicos, sino que son, están cerquita porque les caen bien, digamos, ¿sí? No son un enlace como un enlace covalente, digamos, pero siguen siendo enlaces químicos, aunque no sean enlaces covalentes. Sabemos que depende de qué haya en el agua o si es agua sola, podemos tener distintos tipos. Podemos tener Van der Waals, podemos tener London, podemos tener dipolo-dipolo, ion dipolo, dipolo-dipolo inducido, todo lo que conocemos, ¿sí? De inorgánica. Además de, obviamente, los puentes de hidrógeno, que ya los habíamos hablado. Entonces, nosotros en orgánica, ¿qué vimos? Que algo con muchas interacciones, ¿sí? Yo tengo acá una molécula. Esta molécula hace ion dipolo con otra que está por acá. Hace dipolo-dipolo con otra que está acá. Forma puente de hidrógeno. Forma dipolo-dipolo inducido. ¿Cuál es el tema con eso? Cuantas más interacciones tenga esta molécula que yo les digo, más estable va a ser, ¿sí? ¿Recuerdan estabilidad de inorgánica? ¿Se acuerdan de algo de inorgánica? Sí. Una buena pregunta. Sí. Joya. Bueno, entonces, cuantas más interacciones ustedes tengan entre esa molécula y todas las que están alrededor, esa molécula va a ser más estable. Ahora, ¿qué pasa? Si yo esta molécula, en vez de tenerla en el seno de la solución, la tengo en la interfaz, va a tener restringida la mitad de su superficie, por así decirlo, porque vamos a suponer que está como mitad por fuera y mitad por dentro del líquido, ¿sí? Imagínenselo. Va a tener la mitad de su superficie limitada para hacer cualquier tipo de enlace, ¿sí? Porque nosotros no tenemos muchos enlaces que sean estabilizantes entre el agua y el aire, ¿sí? Pero entre el agua y el agua sí. O lo que sea que tenga dentro del agua, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tema? La molécula que esté en el seno de la solución va a ser mucho, pero mucho más estable
que una molécula que esté por encima, ¿sí? Y eso se ve en cualquier caso que sea un líquido o sea, en interfaz con el gas, con el aire, ¿sí? En cualquier sustancia que sea, ¿cómo es que se llama? Ay, no me sale. Bueno, de las que se evaporan, tipo el alcohol, no me sale la palabra. Bueno, todas esas sustancias volátiles, ahí me salió, todas las sustancias volátiles, cuando nosotros vemos ahí que están en la interfaz, cuando nosotros sentimos el olor al alcohol, cuando sentimos el olor de la acetona cuando nos limpiamos las uñas, o todas esas cosas que son volátiles, son las moléculas que están en la interfaz que se están escapando de la sustancia. ¿Por qué? Porque son las que están menos retenidas por el seno de la solución, ¿sí? No sé si una vez escucharon a alguna abuela o algo de que no dejes el perfume destapado, que se te evapora. ¿Por qué? Porque cuanto más aire hay arrastrando, digamos, esos vapores, más moléculas de la superficie van a afanarse, básicamente. ¿Por qué? Por esto que les digo, están muy poco retenidas por la solución porque tienen mucho menos enlaces químicos con el resto de sus compañeras moléculas de solución y por lo tanto son mucho más fáciles de arrancar, ¿sí? Ese es el proceso que nosotros vemos, seguramente lo vieron en la primaria, del ciclo del agua. Si el puente de hidrógeno es tan copado y es tan fuerte en comparación con otras fuerzas no enlazantes, ¿por qué el agua se evapora igual? Y el agua se evapora igual porque las moléculas que están en la superficie están menos atraídas, entonces las va arrancando, arranca las de la superficie. Cuando arranca las de la superficie le vuelven a quedar más en la superficie y las va arrancando de a poco desde la superficie hacia el centro, ¿sí? Eso cuando pasa naturalmente, digamos, que el agua se evapora. Cuando pasa, no sé, ustedes ponen a hervir fideos, ahí es como en general porque ahí hay un calentamiento, pero para que pase de manera natural se va arrancando siempre de las moléculas que están en la superficie, ¿sí? Así sea un charquito, ¿sí? Siempre vamos a tener una interfaz entre la parte de abajo, que será charco, será agua, será barro, lo que sea, y la parte de arriba, que es el aire, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hablábamos recién, estoy viendo de no perderme de nada. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de una fuerza que aumentaba la interfaz, ¿sí? El área de la interfaz. Eso sería una fuerza que intentaría llevar más moléculas desde el seno de la solución hacia la superficie. Entonces nos quedaría una especie de interfaz más gruesita, por así decirlo, ¿sí? Ese va a ser el trabajo que haga el medio ambiente sobre el sistema del que estamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre interfaz, sobre tensión superficial, sobre unidades, sobre algo de esto? Yo no tengo ninguna duda. Joya. Bárbaro. Yo para seguir avanzando no quiero dejar a nadie. Bueno, hasta ahora lo que vimos fue una zona, digamos, que estaba como muy bien delimitada, ¿sí? Entre el agua y el aire. Pero hay otras zonas que son dos fases que no necesariamente tienen que estar en estados de agregación distintos. Ustedes se acuerdan que los estados de agregación que nosotros más vemos son el sólido, el líquido, el gas o vapor, dependiendo si es un elemento o una sustancia que esté formando, digamos, un compuesto. Y en algún momento pueden llegar a haber visto lo que es, o lo van a ver ahora quizá, en la parte de soluciones, a lo que es el plasma,
que va más allá de la presión crítica. Después en algún momento si lo ven, lo verán, y si no lo ven, bienvenido sea. Pero normalmente con líquido, sólido, vapor, estamos joya, ¿sí? No todo lo que sea interfaz va a necesitar dos estados de agregación distintos. Podemos tener, por ejemplo, una sustancia acuosa mezclada con una sustancia orgánica, ¿sí? La típica, el agua y el aceite. ¿Cuál es la diferencia con respecto al sistema de recién? Bueno, si nosotros tenemos agua y aceite, ya que estamos, acá tengo amarillo, vamos a hacer el aceite. Me va a quedar hermoso. Acá tenemos dos situaciones. En caso de que esto esté abierto al aire, acá vamos a tener dos interfaces distintas. Primero, la interfaz entre el agua y el aceite, y después la interfaz entre el aceite y el aire. Que entre el aceite y el aire pasa algo similar a lo del agua, ¿sí? También tenemos moléculas que están como más expuestas. Bueno, ¿cuál es el tema entre el agua y el aceite? ¿Por qué no se mezclan? El agua y el aceite tienen propiedades distintas, ¿sí? El agua es una molécula muy pequeña, es una molécula polar, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de inorgánica, han visto la estructura de Lewis, habrán visto la estructura tridimensional del agua incluso. Más que tridimensional, en realidad es plana porque es tan chiquita el agua. Pero más o menos y con mucho amor, esto que parece un alien sería el agua, ¿sí? Ustedes saben que estos dos son los átomos de hidrógeno, este es el átomo de oxígeno. Están unidos de esta manera, tienen un determinado ángulo acá, no me acuerdo, creo que era de 107 o algo así, o con respecto al plano era de 107, algo así era. ¿Cuál es la cuestión? Que acá arriba el oxígeno tiene 2 electrones. Estos 2 electrones hacen como una especie de nube invisible, llamémosle. Hace como un globo. Si a mí me anda el mouse estaría buenísimo. Hace como un globo, a lo mejor ustedes vieron algo así. Que todo por acá no se puede hacer ningún enlace porque es como que los va repeliendo. Por eso es que la estructura del agua no es plana así, digamos. ¿Sí? O sea, no es así. Porque tiene estos 2 electrones acá que lo que hace es tirar estos 2 enlaces para abajo y les queda de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros acá podemos ver una determinada polaridad con respecto a esta molécula. La polaridad va de esa manera. Y moléculas polares les gusta estar con moléculas polares. O a lo sumo, con iones, ¿sí? Se llevan relativamente bien, la verdad, se mezclan. Si nosotros tiramos sal en agua, estamos felices porque desaparece la sal, ¿sí? No se queda como si yo tuviese tirado arena en el agua, ¿sí? La sal se diluye completamente. Tiene una determinada saturación. Todos sabemos que si pasamos esa saturación va a empezar a decantar como si fuese arena, pero tampoco vamos a ser tan bestia de tirarle tanta sal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? En la molécula de agua tiene una determinada polaridad. El tema con las moléculas orgánicas, en su mayoría, son apolares, ¿sí? Las cadenas carbonadas que forman al aceite, a cualquier grasa, ácidos grasos, ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos son, bueno, ya vieron ustedes Orgánica 1. Capaz que hayan visto algo de... Ah, no, están viendo ahora Orgánica 1. Deberían ver ahora, digamos, Orgánica 1. Bueno, si alguien ya vio Orgánica 1, saben que los ácidos son cadenas carbonadas así, mucha cadena carbonada, y después aparece un C con 2 enlaces, a un oxígeno y un enlace a un OH. Ese OH es el único H que pierde para
funcionar, digamos, como ácido. O sea, eso es el ácido. Después el resto, así de carbono y un pedacito así que es de ácido, ¿sí? Entonces, al tener una cadena carbonada tan alta, por más que tenga una determinada electronegatividad en caso de que pierda ese protón, ¿sí? Cuando está formando el ácido, de todos modos, todos estos compuestos terminan siendo apolares, ¿sí? Para que algo sea polar, nosotros necesitamos que en un extremo de la molécula tenga un diferencial de carga, digamos, y en el otro extremo de la molécula tenga otro. Más que diferencial sería como una densidad de carga, que se llama. Como el oxígeno es muy electronegativo y a su vez tiene esos dos electrones que están ahí, que no forman, digamos, un enlace porque no lo necesita, tenemos un elemento muy electronegativo que lo que hace es como robarse, digamos, un poco los electrones de los hidrógenos. Eso se llaman son enlaces polares, ¿sí? Estos enlaces polares, como van los dos más o menos hacia el mismo lado, van como los dos para arriba, son como como que comparten y no comparten tanto, ¿sí? Son medio hijos únicos los oxígenos, en el caso del agua. Lo que hacen es, los electrones que el hidrógeno medio como que les presta para poder hacer el enlace, nosotros tenemos un electrón del oxígeno, uno del hidrógeno y se apoya. El electrón del hidrógeno está más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso es lo que forma un enlace polar. ¿A qué voy con todo esto? Esta molécula que es polar no se lleva bien con las que son apolares, ¿sí? Porque como que no tienen dónde encajar. Piensen en lo que estábamos hablando antes de las interacciones, de la interacción de puente de hidrógeno. No va a haber puente de hidrógeno, no va a haber dipolo-dipolo, no va a haber ión-dipolo, no va a haber nada, ¿sí? No tienen absolutamente nada. Entonces, en la interfaz entre el agua y el aceite, en este caso, o el agua y alguna de estas sustancias orgánicas apolares, vamos a encontrarnos con que no hay ningún tipo de interacción. Entonces estaríamos en un caso muy similar al del agua con el aire, en contacto con el aire. Vamos a tener moléculas que van a estar en la interfaz y que no van a estar estabilizadas en absoluto por ningún tipo de fuerza no enlazante o enlace químico, o sea, enlace no físico, digamos, enlace no covalente. No vamos a tener nada que les guste estar ahí. Pero ¿cuál es la diferencia? Si nosotros lo movemos un poco, en este caso se formaría, o sea, si ustedes mueven un vaso con agua, se formaría así como unas onditas y después se estabiliza y listo. En el caso del agua con el aceite, puede llegar a pasar que cierta parte de la parte orgánica, digamos, y cierta parte de la parte acuosa, medio como que, no te digo que se junten, pero más o menos. Como que no es que se están juntando, sino que en el agua va a haber algunas partículas, digamos, que van a ser del aceite. No se van a alejar mucho de la interfaz. ¿Por qué? Porque no son estables al estar ahí, ¿sí? Pero puede haber algunas que se hayan metido, como que se hayan medio colado, ¿sí? Y a su vez, en la parte del orgánico, barra aceite o lo que sea, también va a haber coladas algunas moléculas de agua. Con mucho amor, algo así sería. Y lo que se genera acá, más que la superficie o la interfaz que nosotros teníamos antes, se llama, a esto ya se le pone el nombre de zona interfacial. ¿Por qué? Porque vos tenés, arriba de todo tenés una fase bien definida, abajo de todo tenés otra fase también muy bien definida. ¿Cómo? Perdón, Agnes. Dime. No, me confundí. Abrí el micrófono sin querer. No pasa nada. Bueno, entonces tenemos arriba de todo una fase bien, o sea, no delimitada, pero lo que está acá amarillo
es solo apolar, ¿sí? Y acá abajo tenemos solamente un compuesto polar. Pero en el medio tenemos una zona donde va a haber un poco más de agua, pero vamos a tener algunas gotitas de aceite, y arriba vamos a tener más aceite, pero vamos a tener unas gotitas de agua, ¿sí? A esta zona se le llama zona interfacial y es una zona donde nosotros normalmente cuando mezclamos agua y aceite vemos como si fuese una película que está así como perfectamente bien definida. Pero si se mirara tipo microscópicamente, va a haber como unas moléculas, unos pedacitos, digamos, de una fase en la otra, ¿sí? Siempre la fase de abajo va a estar enriquecida, o sea, va a tener más cantidad de la más densa, o de la polar, y la fase de arriba va a ser más rica en la fase menos densa, ¿sí? Bueno, en algún momento ustedes supongo que vieron cuando vieron fenómenos de superficie, si ocurre un agregado de algo a un sistema, ¿sí? Supongo. En algún momento lo han visto. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la zona interfacial, ¿sí? Las propiedades de esa zona son distintas a las del aceite, distintas a las del agua y a su vez varían constantemente, ¿sí? Porque varía la composición de aceite y agua en ese lugarcito. Entonces, van a variar de una forma que va a ser continua. Entonces, si se toma una alícuota, digamos, de la parte de abajo en distintos puntos, o sea, si tomamos una alícuota acá abajo, después tomamos una alícuota más acá arriba, vamos a ir viendo como una especie de variación, porque como les digo, van a empezar a ver algunas gotitas, microgotitas, nanogotitas de la fase apolar abajo. Y lo mismo va a pasar en el aceite. Entonces, eso en el caso de que no tenga nada agregado. A su vez, si se le agrega un componente, un compuesto iónico, si se quiere, pues se puede agregar una sal, por ejemplo. Ya que estamos hablando de agua y aceite, agreguémosle cloruro de sodio que todos tenemos en casa. Si ocurre eso, lo que va a pasar es que el cloruro de sodio va a ir directamente al agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede interaccionar con el agua. Con la fase acuosa, el cloruro de sodio puede interaccionar perfectamente bien, puede diluirse, puede aumentar la capacidad iónica, digamos, del medio y se va a unir fuertemente al agua. O sea, va a tener mucho. Ustedes saben que se va a dividir entre el catión sodio, el anión cloruro, ¿sí? Y los cloruros van a quedarse cerquita de los hidrógenos del agua, ellos van a quedarse rodeados por oxígenos del agua y va a estar todo estabilizado, todo hermoso. Se van a formar, no les digo que uniones súper fuertes, pero van a tener cierta unión fuerte, digamos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que se generaría en esta zona interfacial con un agregado de cloruro de sodio? ¿Se les ocurre qué puede pasar? ¿Ustedes se acuerdan que la energía libre, yo había dicho que estaba relacionada a una presión y temperatura constantes, estaba relacionada a el coeficiente de tensión superficial? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo piensan, digamos, vamos a tener una tensión superficial que va a estar entre ambas fases, ¿sí? Lo cual se llama tensión interfacial, ¿sí? Si una de las fases es gaseosa, se llama tensión superficial. Si las dos fases en este caso están en
estado de agregación se llama tensión interfacial, porque es de la interfaz, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar ahí es que va a aumentar el área interfacial porque va a modificarse el coeficiente de tensión superficial, ¿sí? Cualquier cosa que nosotros le agreguemos al medio le va a cambiar el coeficiente de tensión superficial y eso va a generar un cambio en la zona interfacial o en el área de la zona interfacial, ¿sí? Es como que el agregado de sal va a estar generando ese trabajo externo que nosotros veíamos en lo que ya borré, digamos, lo que escribí antes. Entonces, cuando se haga, digamos, un agregado, ¿sí? Ustedes saben que va a pasar directamente, si es un compuesto iónico, va a pasar directamente a la zona acuosa, ¿sí? Y ustedes lo que tienen que saber es que el coeficiente de tensión superficial es específico de algo. No es lo mismo el coeficiente de tensión superficial o de tensión interfacial en este caso, del agua pura, que del agua con sal, que del agua con vinagre o el agua con alcohol, ¿sí? Cualquier mezcla que nosotros tengamos va a tener una tensión interfacial con respecto al aceite que va a ser distinta, ¿sí? Que si fuese el agua sola. Entonces, en este caso se va a dar como un cambio, digamos, que va a ser como un cambio continuo, ¿sí? De el coeficiente de tensión superficial conforme se vaya agregando y se vaya diseminando esta sal hasta llegar a estabilizarse, ¿sí? En el componente acuoso, ¿sí? La zona interfacial vamos a tener un cambio. Esto, si quieren, vemos si ustedes tienen alguna duda con algún gráfico, porque acá hay un montón de gráficos que no sé si es necesario agregarlos o no, cualquier cosa me dicen, pero bueno, el cambio se va a dar en la zona interfacial, es decir, si nosotros midiéramos en un gráfico de afinidad, ¿sí? Con respecto a la fase, ponele que ponemos primero la fase amarilla y tenemos tenemos el cloruro de sodio, ¿sí? En la zona amarilla la afinidad va a ser prácticamente nula. En la interfaz, ¿sí? En la zona interfacial va a aumentar, pero a lo loco. O sea, el cambio se va a dar en la zona interfacial, en la zona donde nosotros tenemos un poquito de moléculas de uno con un poquito de moléculas del otro, ¿sí? Se va a dar un cambio abismal y va a tener una máxima solubilidad después cuando llegue a la fase del agua, ¿sí? Si eso les cuesta verlos, chiflenme. ¿Alguna duda hasta acá? Estoy viendo no haberme olvidado de nada. Bueno, entonces, acá es donde se plantea, o sea, en base a ver todo esto, que esto podríamos incluso hasta verlo en casa, ¿sí? A partir de estos experimentos tan caseros, se ve la isoterma de Gibbs, ¿sí? Cuando nosotros agregamos un tercer componente a este sistema formado por algo, o sea, sustancia líquida apolar y sustancia líquida polar, va a terminar ese tercer componente siendo absorbido por una de las dos fases, ¿sí? Y una parte va a quedar en la interfaz. Entonces, ahí es cuando yo les digo que se da la modificación de la tensión interfacial. Entonces, Gibbs lo que hizo fue estudiar el sentido y la magnitud de los cambios. Y esa es la isoterma de absorción de Gibbs que nosotros conocemos, que la hacen en base al agregado, digamos, de este tercer componente. Lo que hace es
colocar el plano en el medio de la zona interfacial. Como diciendo, si hubiese un límite definido, sería acá, que vendría a ser esta raya que yo hice acá en azul al principio. Bueno, ese sería nuestro Z0. Horrible quedó. Parece un 2. Más grande, mejor. Quedó más lindo. Bueno, entonces ahí vamos a tener una zona, digamos, interfacial por debajo de Z0 que va a ser rica en el componente más denso y por encima de Z0 va a ser rica en el componente menos denso. ¿Para qué hizo eso? Para obtener lo primero que yo les mostré. Como si fuese, o sea, acá lo que hace el señor Gibbs es hacer un caso hipotético donde el agua y el aceite, o el compuesto polar y el apolar, no tienen, ahí va, o sea, la interfaz la tienen como bien definida. Y volvemos a lo mismo que yo les había dicho al inicio, al mismo dibujito que habíamos hecho al inicio, ¿sí? Termina teniendo como si fuese una interfaz muy bien definida, recontra bien definida, ¿sí? Entre los dos componentes que nos van a formar el sistema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto yo le llamo, o sea, lo que yo veo en el libro, yo esto me baso en el Castellan, por ahí en otro libro puede llegar a tener otro nombre, pero esto es lo que se llama el sistema real, ¿sí? Y este es el que se llama sistema hipotético. ¿Por qué hace eso? Porque la idea de Gibbs es que el cambio se da de manera radical, lo cual le permite facilitar, digamos, alguna forma, digamos, de graficar, unos cálculos. Entonces lo que hizo el tipo fue decir, bueno, hasta acá llega el agua, a partir de acá es aceite y estamos felices para tener que hacer menos cantidad de cálculos. ¿Cómo va a ser en la realidad? Y va a estar, o sea, el cambio no va a ser tan abrupto, sino que va a tener una zona en la cual vaya como inclinándose, por así decirlo, ¿sí? En este caso lo que tenemos es un cambio de 0 a 100. ¿Para qué hace esto? Para que nosotros podamos ver este agregado de este tercer componente y de alguna manera podamos definir lo que se llama exceso superficial de un componente, ¿sí? ¿Les suena el exceso superficial? Es como si fuese una cosa así, medio rara, medio fea. Joya. El exceso superficial de un componente, yo a este componente le llamé I, va a estar vinculado con la cantidad de moles de I que estén en exceso o en defecto, ¿sí? Entre el sistema real y el sistema hipotético, ¿sí? Lo que hace es decir, bueno, yo tengo un sistema hipotético que es más fácil para hacer todos los cálculos que ya conocemos, digamos, con respecto a un sistema real, es decir, con respecto a si yo voy al laboratorio y lo mido, ¿qué diferencia va a haber? Dentro del y ahí sacar los moles de exceso superficial que hay de este componente, ¿sí? Con respecto a ese plano que llamamos Z0, que es el plano donde se traza esa línea que dice, bueno, a partir de acá aceite, de acá para abajo agua, felicidad absoluta. Entonces, nos va a quedar que el número de moles, o sea, todo esto lo vamos a ver como el número de moles de este
en el sistema menos el número de moles de este componente I en el sistema hipotético. ¿Y qué nos va a dar? Si esto nos da positivo, ¿qué implica? Que en el sistema real vamos a tener más cantidad de hipotético. Si nos llega a dar negativo, implica que este número de acá atrás es más grande, con lo cual el n, esto parece una h, pero es una n. Qué bonito. El n en el sistema hipotético es mayor que en el sistema real. ¿Da 0? Nunca tuve ningún caso que diera 0. ¿Por qué? Porque ahí implicaría que el sistema real y el sistema hipotético son el mismo sistema, como que en la realidad que exista un sistema así de dividido. Nunca visto, ¿sí? Así que no digo que no les pueda dar 0, pero normalmente no da, porque la idea es que nosotros veamos la diferencia entre la realidad y lo que se modeliza, ¿sí? Porque el hipotético es un modelo simplificado de la realidad. Entonces la idea es ver la diferencia entre ambos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, chiquis, si ustedes tienen ejercicios de tensión superficial, ¿viene la siguiente? Vamos a Flor. Florcha. Bueno, me parece que vamos a hacer todos los martes de FQ y todos los miércoles de Física 2, así que me parece que la siguiente clase es el martes. Si a ustedes les queda alguna duda con respecto a este tema, le chiflan a Flora, a lo mejor ella les pasa mi número, o si quieren se los escribo acá, no hay drama, como ustedes quieran. Deberías escribirlo, cualquier cosa. Por cualquier cosa, me mandan un mensaje. Nada que ver por ahí la pregunta, pero ya que hablábamos antes de las otras materias, ¿no tienen pensado así, ya que hablábamos de las otras materias, Sí. ¿no tienen pensado hacer, por ejemplo, para, no sé, analítica o algo así? No sé, tendríamos que hablar con las chicas. Por ahí que yo no organizo, a mí me mandaron mensajito a ver si yo podía y yo pude, digamos. Así que le podríamos preguntar a las chicas. Bueno. Sí, seguro que alguien va a haber para dar clases de analítica. Agnes. No, perdón que Anto, estaba en la pieza. no, yo preguntaba si la siguiente clase es el martes que viene y Anto preguntaba si van a hacer alguna clase de analítica, por casualidad. Estábamos viendo, si tienen alguna duda actual de analítica me pueden preguntar, no hay problema. Yo ya no soy más ayudante de analítica, pero fui hasta hace un mes. Así que cualquier cosa me mandan, no hay problema. Tienen mi número, creo. Yo se los paso por el chat. Espérenme. Yo les pasé el mío por cualquier cosa que les surja alguna duda puntual. Yo les pasé el mío. Sí, mi número de WhatsApp. Me mandan un WhatsApp y yo... ahora estamos con analítica 1, así que sí, yo les puedo dar una mano. No sé si dar una clase, porque me tendría que poner a preparar algún ejercicio y me va a llevar más tiempo, pero no tengo problema en ayudarlos. Así con dudas puntuales. Sí, Por ahí más los que puedo guiar. nada, por ahí, como, no sé,